Toma la palabra ahora Juan Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Impresionante, ¿no? Digo, los números a veces hablan por sí solos, aunque la realidad es que esos números atrás tienen personas, espacios, equipos, sectores. Recién decíamos, fuimos todos, y me parece que es la segunda gran frase de un país, una respuesta es fuimos todos. Y muchas veces fuimos todos en el sentido también de que todos los países necesitábamos lo mismo al mismo tiempo y pedíamos exactamente que tenerlo ya. Y en eso me parece que una gran parte, o sea, buena parte del pueblo argentino y del sector que llamamos sector privado, tuvo una respuesta extraordinaria para muchos, porque a veces no se conoce lo que se hace y lo que cuesta hacerlo, y esperada, pero realmente también, digo, nos sorprendimos y creo que también el sector se sorprendió de la propia capacidad de articular con el Estado y de articular con diferentes espacios para dar esa respuesta. Y cuando decía esto, y para darle algún orden cronológico a las personas que me acompañan, me parece que es importante lo de los respiradores, ¿no? Digo, empezar por los respiradores, que fue, todos queríamos tener respiradores. Recién el doctor Tomás Urduna habló de esa oportunidad que nos da el tiempo, pero fue la decisión también de trabajar y tener un plan e ir haciendo esa microplanificación para decir los respiradores los necesitamos. Hubo una gran decisión del Estado Nacional de trabajar con el espacio de las provincias, de trabajar y saber que todos teníamos que ponernos de acuerdo. Así que le voy a pasar la palabra a Ernesto Mania, que es el CEO representante de TECME, para que nos cuente lo que significó para TECME dar una respuesta argentina a un problema argentino, a un problema mundial, en donde la verdad era algo que nos preocupaba, porque fue una de las cosas que pusimos en valor hace unos minutos, que a nadie le faltó un respirador. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, ministra. Bueno, es un espacio muy lindo como para comentar algunas experiencias. Fueron vivencias muy fuertes para una empresa que estaba muy tapada dentro de las industrias tecnológicas de Argentina, salvo para especialistas de terapia intensiva que conocen muy bien nuestros productos y bueno, son productos que han sido reconocidos durante el tiempo. Tenemos más de 40 años en el mercado, por lo tanto, a la hora de responder, fue todo muy rápido. Evidentemente, veníamos con una planificación anual donde nuestra producción diaria eran 12 equipos por día. Por lo tanto, esa era nuestra proyección para ese año. Esto lo habíamos discutido entre enero y febrero. Entonces, estábamos preparados para ese escenario y ocurrió lo inesperado. Tuvimos que afrontar horas de compra en un lapso de una semana, alrededor de 4.000 horas de compra, que bueno, eran horas de compra en firme, no solamente de instituciones médicas, sino también particulares, empresarios que estaban dispuestos a tener un respirador inclusive en su casa, porque era así, ¿no? En ese momento. Y bueno, con buen criterio, porque esto
iba a ser una situación muy difícil de proveer en forma ordenada a cada uno de los clientes que solicitaban equipos. El Gobierno Nacional se acercó a nosotros y con buen criterio digo, porque fue el ordenador, en definitiva, para que esa programación tuviera una lógica. En el mientras tanto, seguramente se organizaron necesidades globales, nacionales, y eso se fue proveyendo en tiempo y forma, lo cual ese esfuerzo que hizo la empresa, nuestros proveedores, también la sociedad de Córdoba respecto a sus técnicos, estudiantes, ingenieros, que también se acercaron a algunas empresas locales que acompañaron ese camino y esa rampa ascendente que nos llevó a julio del mismo año a fabricar 120 equipos día. O sea, multiplicamos por 10 la cantidad de equipos que el Gobierno Nacional nos solicitaba. Por supuesto que tuvimos que frenar nuestras exportaciones, eso era lógico que así fuera, y por lo tanto no bien tuvimos la posibilidad de poder salir al mundo, nuestro sistema productivo continuó, pero rescato la buena disposición de todos. Realmente se acercó, más allá del gobierno, se acercaron empresarios, se acercó particulares, intentando acompañar una idea de un respirador que creían muchos que era un equipo muy simple de fabricar. Así como hay ejemplos donde en Estados Unidos Ford, General Motors, Tesla intentaron hacer un respirador creyendo que iban a aportar su conocimiento tecnológico, pero armar un respirador lleva al menos 5 años de desarrollo. Por lo tanto, nosotros acompañamos por lo menos y atendíamos esa disposición que nos brindaba gente que se nos acercaba, pero obviamente entendíamos, y eso al mes y medio, cuando empezaron a llegar equipos al ministerio, ya todo es como que se tranquilizó, y creo que fue un aliciente para entender que había una empresa que podía proveer estos equipos tan necesarios. Eso fue el primer año. No quiero dejar de olvidar, porque después, al año siguiente, hubo un brote muy importante donde pudo ser también bien administrado por el Gobierno Nacional, ya en este caso había otras provincias que tenían ciertas necesidades, inclusive privados, y fue yo le llamo una segunda ola, por lo menos productiva, importante, casi un 50% de lo que había sido en el año 2020. Por lo tanto, creo que cumplimos con los objetivos y nos sentimos orgullosos como empresa por haber podido brindar y ser ese último eslabón que existe con el paciente, ¿no? Intentando haber hecho lo mejor posible. Así que, muchas gracias por el momento. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Detrás de todo lo que, acompañando todo lo que cuenta Ernesto, también tenemos que pensar en el movimiento de lo que implicaba para ellos, para la compañía, para sus trabajadores, moverse, estar.
dar respuesta y escalar en el sistema productivo. Y esa demanda y todos esos respiradores tenían que viajar y tenían que ir de un lado para el otro, como también fueron de un lado para el otro las vacunas, en el sentido de que se tenían que trasladar, tenían que llegar del punto A al punto B y a su vez trasladarse una vez que llegaban al país. En eso los sistemas logísticos y la planificación de logística, más allá de todo el inmenso trabajo que hizo un gran equipo de logística del Ministerio de Salud y los ministerios provinciales también pudiendo hacer las descentralizaciones, hubo operadores logísticos, como por ejemplo fue el caso de Andriani, que tenía una complejidad. Por ejemplo, cuando llegaban las vacunas, cada uno de los viales tenía que ser observado para ver si estaban las características adecuadas a temperaturas que habitualmente las vacunas no vienen, que es a 2 a 8 grados, que venían a menos 20 o a menos 75. Había personas que trabajaban en esas cámaras que estaban dispuestas a hacer eso a cualquier hora, porque cuando llegaba un vuelo, el objetivo es tener en 24 o 48 horas las vacunas en cada una de las provincias. Así que sería muy interesante, a través de su vicepresidente, Jorge López, conocer la experiencia de lo que fue esto para Andriani. Bueno. Gracias por permitirnos participar en este encuentro. Realmente nos nutre el espíritu y el alma. Miren, todos ustedes, nosotros, ya estamos acostumbrados a hacer posible lo que parece imposible. Y bueno, también esto de exponer en 5 o 6 minutos las fuertes vivencias, experiencias, procesos que hemos transitado y que hemos compartido, la respuesta al desafío que se nos dio, también de alguna manera parece imposible en 5 o 6 minutos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, y también ha sido el desafío de todos aquí por una cuestión de tiempo. Miren, empezando algunas de las cosas me parecen más importantes para compartir y para recordar y transmitir. Recuerdo ese 24 de diciembre del 2020, Nochebuena. Llegaba el primer envío de Sputnik. En ese caso nosotros lo trasladamos con toda la expectativa del país, de todo el mundo, a la planta de Avellaneda. Y tenemos que destacar, actitudes y comportamientos. Y voy a empezar, en primer lugar, y los voy a nombrar, por Carla Bisotti y el equipo de colaboradores y colaboradoras del Ministerio. Realmente, sí, se merecen el mayor de los aplausos. Digo, ustedes se dan cuenta de lo importante que es para un operador logístico, para nuestra gente, que estén ahí presentes, acompañándonos permanentemente. No importaba mañana, tarde, noche, Navidad, Año Nuevo, eran todos días hábiles. Y además acompañándonos desde dos lugares. Uno desde esto que acá se hablaba, somos equipo. Estamos trabajando para el prójimo, estamos trabajando para la gente, tenemos un propósito, una misión, importantísimo. Pero además a nivel de detalle, a nivel profesional, yo les aseguro, hace más de 45 años que estoy en esto de la logística, les aseguro que no es común, lo comenté también en algunos otros eventos, cuando estuvieron los embajadores, en algún evento en otras plantas, no es común encontrar en los funcionarios públicos, en especial en los profesionales que realmente también puedan meterse a nivel de detalle, o sea, acompañarte en los desafíos técnicos y profesionales, conectar la estrategia, la visión, con la gestión diaria. Esta conexión es fundamental, poder hacerlo y bien, éxito para la eficiencia. Realmente
Para nosotros esto resultó, la gente estaba sorprendida en Andriani, de esto, ¿no? De encontrar a la gente del ministerio que los acompañaba, que estaban, que era realmente muy importante. También la gente de ANMAT, otra cosa que no es común, a ver, nosotros teníamos embarques que venían, me acuerdo, por ejemplo, del Sputnik, de diferentes orígenes, diferentes plantas, entonces había diferentes configuraciones, te mandaban la documentación muchas veces con diferencias, con errores. Había que preparar, mientras venía el vuelo, toda la documentación, había que liberar en aduana. Estos normalmente son procesos que duran días y días, son largos. Había que hacer todo urgente, en horas, mientras el avión había que tener todo, cuando llegaba a Ezeiza, ya liberado para después procesarlo, porque todo era urgente, todo estaban en todas las provincias, en todos los lugares, esperando la vacuna, había que reembalarla, reprocesarla. Bueno, la gente de ANMAT, también la gente de aduana, no había horario de noche, o sea, como además facilitando, porque había que reconfigurar, rehacer mucha documentación que, como les digo, por ahí de origen venía diferente. Realmente, o sea, fue muy importante esto, digamos, la visión que a veces desde los privados, desde la gente tienen de los funcionarios públicos, etcétera, realmente en este caso fue excelente y esto es muy bueno, esto fue muy bueno. O sea, y de Carla concretamente, la gente de Andriani habla maravillas, maravillas, no ha pasado en otros. Nosotros hemos tenido experiencias anteriores, me acuerdo el Tamiflu de Roche cuando fue la gripe A. Bueno, esto también fue una experiencia exitosa, distribuimos rápidamente en todo el país, esto que venía todo de Basilea, pero esto fue realmente asombroso y después. Y acá rescato lo más importante para nuestra organización, lo que fue la mística creada en nuestra gente. O sea, nuestra gente normalmente invisible, la gente que está en el transporte, en la logística, en el almacenamiento, en la distribución física, más allá que pueda tener en algunos casos contacto, es gente que está invisibilizada. Bueno, esta gente se sintió protagonista. Hoy hablaban de compromiso, de pasión, todo, compromiso, pasión, propósito, misión. Esto no hay precio que lo pague, o sea, lo importante que es, vieron el ambiente laboral, esto, la gente estaba entusiasmada, trabajando para eso, para el prójimo, ¿no? Para la gente, para el país. Fue maravilloso. Al día de hoy nosotros podemos, después cuando se hacen los fines de año, hemos dado premios, nos permitía hacer 1000 cosas con esto, pero realmente nos aplaudían. Cuando llegaba el camión de Andriani, en muchos lugares nos aplaudían. Nunca había pasado esto, nunca, nunca. ¿Se imaginan? Ustedes pónganse en los miles de nuestros colaboradores que directa o indirectamente participaban. Es emocionante, es alimento para el espíritu, es fundamental en un trabajo sentirse protagonista, sentirse parte. Es fundamental. Vale más que el salario, se los aseguro, porque es un propósito, es una misión. Fue muy bueno. Segundo tema, el desafío de gestionar esto, distintas configuraciones, distintos lugares de interpretación, diferentes temperaturas, AstraZeneca, Sinopharm, 2-8, Sputnik, Moderna, después a menos 20, Pfizer, menos 70, y lo hicimos y muy bien. Y esto gracias a que, a lo mismo que se vino conversando en la mesa anterior, gracias a la integración, esto no se podría haber hecho así si no hubiera habido integración entre todos los jugadores de la cadena del supply chain, ¿no? Y realmente funcionó muy bien esta integración, esta articulación, como palabras que acá también se dijeron. Y también, como decía acá el colega de la fábrica de los respiradores, todo nacional. ¿Ustedes vieron algún operador multinacional en esto? Todo nacional. Y les aseguro, he sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Logística, de las Cámaras de Operadores Logísticos, de la Asociación de Logística, o sea, conozco mucho de todo esto. Y una cosa que también repito siempre que es poco conocida, no solo en logística farmacéutica, no solo en vacunas, no solo en logística farmacéutica, también en muchos, en e-commerce y en muchas logísticas de consumo. Los operadores logísticos de Argentina somos líderes en cuanto a los mejores procesos, a las buenas prácticas a nivel latinoamericano. Nosotros mismos hemos recibido, por ejemplo, en Logifarma, que es la feria más importante de Europa,
me acuerdo que se hizo hace poco en Montreal, en Suiza, un premio junto con la gente de Roche, de desarrollo que hemos hecho. Somos reconocidos, como les decía yo, en Latinoamérica. De hecho, conducimos, ya en mi periodo, ahora también el presidente actual de nuestra Cámara conduce, lidera la Asociación Latinoamericana de Logística. Lo quiero decir, o sea, la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de esto, ¿no? Del nivel profesional que en esto hemos alcanzado. La gente de Pfizer, cuando se entera, esto lo va a manejar Andriani, tenían temor por ahí de que fuera, no, que esto, que venga, que me lo maneje DHL, que acá no pasa nada. Perdónenme, pero es realidad, o sea, así como orgullosos de esto de la Fabricación Nacional de Respiradores, sintámonos orgullosos también, no solo de esta respuesta que hemos dado a este desafío que acá todos están de alguna manera compartiendo, sintámonos orgullosos por lo que los operadores logísticos, no solo nosotros, en Argentina, hemos logrado y estamos logrando para que, digamos, también dar a conocer esto, que no somos una actividad realmente de las mejores prácticas a nivel latinoamericano, que hemos sido reconocidos también en Europa y que no tenemos en estos segmentos, ¿no?, de mercado nada que envidiarle a los operadores internacionales más importantes. Bueno, nuevamente, quiero ser breve porque ese era el desafío, como les decía antes, de en pocos minutos poder transmitir esto que, insisto, fue, como también alguien dijo, de emociones muy fuertes, de respuestas profesionales muy exigentes, de articulación y de integración de procesos muy diversificados y con muchos componentes, y nuevamente un reconocimiento a toda la gente del Ministerio, a la gente de ANMAT, realmente por su capacidad profesional y su pasión y compromiso y dedicación a esto. Muchas gracias y a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias porque estoy tratando de no emocionarme, tengo así como la lágrima fácil, pero cuando estabas contando esto que tiene que ver con el reconocer algo de que en esa cadena que se forma, siempre esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, me parece que lo que se logró y lo que estabas transmitiendo también es que todos los eslabones fueron fuertes y que en estas cuestiones que, vuelvo a repetir, fuimos todos, esa cuestión entre el privado, el público, el espacio, la excelencia y esa calidad, tuvo como un equilibrio necesario para que todos pudiéramos responder en forma efectiva. Quiere decir, y te agradezco muchísimo el reconocimiento del sector y del ministerio y de cada uno de los ministerios, porque hay muchísima gente que no estuvo en la trinchera, que estuvo atrás de la trinchera, que estuvo en la parte administrativa, que para que eso ocurriera y ocurriera con una calidad era muy necesario que tuvieran esa calidad que tenemos en los ministerios y que nos hace sentir orgullosos. Bueno, voy a cortar terminemos con tanta dulzura. Me parece que una parte importante también y que veníamos hablando era que cada cosa que pasaba y que abríamos en este mar de incertidumbres y de ir ganando certidumbre para poder tomar las mejores decisiones, no solo había que tener un plan, sino que había que tener una respuesta súper rápida y efectiva. Y una de las respuestas que algo contó Ernesto que pasó en la segunda fue que en la segunda ola, bueno, yo cuando digo la segunda parece que dijera, bueno, segundo Francia, pero digo, era que cuando incrementó, teníamos los respiradores, teníamos los espacios, un esfuerzo enorme, el oxígeno, empieza a haber necesidad de que tengamos oxígeno que alimente esos respiradores, porque sin ese oxígeno en los respiradores íbamos a tener que ver cómo
cómo poder dar respuesta. Así que en esto la invito a Graciela Albornoz, gerente medicinal de Casia Oxígeno, que nos cuente lo que fue el desafío de lo que parece una cosa que nosotros, los que estamos en salud, nos parece que es tan fácil tener oxígeno en una planta o en una chancha, como le decimos, y que lo que significó justamente para ustedes. Buenos días a todos, gracias por la invitación, un honor que nos hagan un mimo, porque es un mimo este reconocimiento. Nosotros somos una empresa de orígenes familiares, muy chiquita, y que en el año 2019 habilitamos la planta como planta de oxígeno medicinal. Teníamos la autorización de ANMAT, éramos muy nuevitos en el tema. Fue un desafío enorme. Teníamos de grandes competidores a empresas multinacionales. Estamos ubicados en el corazón de Tucumán, la empresa, y nos tocó enfrentarnos a esta realidad que, como todos lo han manifestado anteriormente, fue algo inesperado, algo que no estábamos preparados, que no conocíamos y que fue un gran desafío desde lo técnico, desde lo humano y sobre todo desde lo que fue para nosotros como grupo de trabajo. Éramos poquito, muy poquitos, en esos momentos éramos 22 personas. La pandemia llevó a duplicar el número, hoy la empresa son casi 60 personas. Todo esto a raíz de la demanda que teníamos. La demanda en oxígeno se quintuplicó en la primera ola y se llegó a sextuplicar en la segunda ola. Fue muy crítico para nosotros, fueron días en donde no dormíamos, el teléfono sonaba constantemente porque teníamos una realidad. Los hospitales y las clínicas y sanatorios tenían una capacidad de almacenamiento de oxígeno y la demanda de consumo superaba, entonces había que estar todos los días llenando los tanques de oxígeno de los hospitales, lo cual implicaba tener personal 24 horas con camiones cisternas yendo y viniendo de planta para poder dar cobertura a esa situación. La infraestructura, nosotros al ser nuevos contábamos con equipos, teníamos una compra importante de tubos de oxígeno, teníamos tanques a disponibilidad, lo cual facilitó mucho un trabajo de coordinación súper articulado con el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, que con mucho criterio y con mucho estudio de la situación nos hizo participar de las mesas de trabajo. Participamos mucho en salas de situaciones, trabajamos par a par en el monitoreo y el seguimiento del consumo del oxígeno, y eso nos permitió hacer un trabajo previo a la primera ola, que consistió básicamente en reforzar 2 grandes hospitales de la provincia, haciendo una centralización absoluta de los 2 hospitales. No hubo una cama que no tuviera oxígeno. Se multiplicaron en estos hospitales las terapias, se crearon nuevas terapias. Se crearon hospitales de campaña en tiempo récord, porque en 48 horas estaban montados todos los paneles de oxígeno, que es un trabajo que normalmente puede llevar meses. Se lo hizo realmente en tiempo récord. Se dotaron a los hospitales del interior de la provincia de equipos que no son los tanques, pero son similares, son de menor volumen, pero que descongestionó el uso de tubos, que era insuficiente. En ese interín nos aparece otro gran desafío, que es cuando recibimos una llamada de Nación diciéndonos no hay oxígeno en Jujuy. Las multinacionales estaban colapsadas y no llegaba el oxígeno al norte. Bueno, ¿qué quieren? Necesitamos oxígeno para Jujuy. Listo, tenemos. Hay tubos, hay oxígeno. Empezamos a hacer todo un trabajo con el ejército. El ejército en Jujuy hizo una recolección en tiempo récord en 6 horas. En 6 horas recolectaron todos los tubos que tenía la provincia de Jujuy vacíos
no solo los tubos blancos, que son los que generalmente vemos en los hospitales, sino que con una acción conjunta con el ANMAT, era tanta la demanda, faltaban los tubos, hicimos una articulación con todas las empresas proveedoras de oxígeno y el ANMAT, en donde nos autorizaron, por vía de excepción, recolectar los tubos industriales, de oxígeno industrial, hacer un proceso que se llama venteo, que es limpiarlo al tubo y llenarlos con oxígeno medicinal, que son purezas distintas y necesitábamos, por una cuestión de que había que tener como sea oxígeno para cubrir todo el norte. Eso se hizo en tiempo récord. En 24 horas se llenaron más de 5.000 tubos, entre los que se recolectaron de Jujuy, Salta, Santiago y Tucumán. Fue un trabajo heroico del personal, porque no descansaron, estuvieron firmes al pie del cañón para dar solución a eso, el ejército que colaboró, y en 24 horas Jujuy tuvo el oxígeno que les estaba faltando. Con esa primera respuesta vino el segundo pedido de Jujuy diciendo: no tenemos centralizado el oxígeno en el interior de la provincia. El oxígeno empezaron a tener mucha demanda en lugares como La Quiaca, que por la frontera que hay con Bolivia, muchos bolivianos cruzaban a ser atendidos en la Argentina. Lo mismo pasaba en Orán, que también tenía frontera, y empezamos a analizar qué se podía hacer en ese caso. Se mandó todo un equipo de instaladores de Tucumán a la provincia, se instalaron durante 10 días y centralizaron el oxígeno en todos los hospitales que están en La Quebrada y en la Puna de Jujuy. Fue también todo un desafío porque había que trabajar con los pacientes COVID a la par. El equipo se puso toda la responsabilidad, el personal de la empresa, si hay algo que realmente asumió, fue un compromiso enorme, entendió que cada trabajo que hacía uno, desde el administrativo, en preparar los papeles, desde los operadores en hacer y fabricar el oxígeno, en los choferes que tenían que trasladarlo y distribuirlo, todos entendían un solo concepto: estamos salvando vidas. Ese fue el motor que movió a todo el personal, y eso es lo que unió al equipo de trabajo y que dijeron: listo, vamos. No había miedo, si me contagio, me contagio. La familia del personal que acompañaron, porque al principio hubo mucho miedo con el COVID, nadie sabía qué era. Algunos en la mesa anterior comentaban, al personal de salud no querían que ingrese, nos pasó lo mismo. Personal que vivía en edificios que tuvimos que reubicar en otros lugares porque no los dejaban ingresar porque sabían que entraban y salían de sanatorios o de hospitales. Esas situaciones también han sido vividas sin ser personal directo de salud, sin personal indirecto. Y fue un desafío el poder estar a la altura de las circunstancias. Éramos nuevos, tuvimos mucho apoyo desde la provincia, desde Nación, se trabajó en forma muy articulada, el monitoreo fue constante. Hoy, que aparentemente es como que ya pasó, está más lejano lo que fue el COVID, pensábamos que, bueno, cuando esto acabe se va a tranquilizar, va a bajar. Sin embargo, de nosotros estar en un 100% de nuestra capacidad de producción, hoy seguimos en un 70, un 75%. Disminuyó, sí, pero no como esperábamos que disminuya. La capacidad productiva antes de la pandemia oscilaba entre un 40 y un 45% de la capacidad total de una producción de la planta. El consumo sigue siendo alto. Todavía nosotros, como empresa proveedora de oxígeno, vemos que todavía las secuelas se siguen sufriendo y los pacientes siguen padeciéndolas. La necesidad de oxígeno sigue, no solo en el paciente que está internado, sino que tenemos mucha demanda en lo que es oxigenoterapia domiciliaria con la atención de distintos tipos de presentaciones que también tiene el oxígeno. Ha sido un gran desafío. Hoy nos sentimos orgullosos del trabajo que se hizo como equipo.
También hemos tenido pérdidas a raíz de dar colaboración y asistencia a otro país como Bolivia. Hemos perdido 2 personas en un accidente. Hemos perdido empleados que también se contagiaron, también lo hemos sufrido, pero como equipo de trabajo nos unió y nos puso el desafío de seguir trabajando en esto, de seguir apostando. Hoy la empresa, a raíz de esto, compró otra planta. Está en un proyecto de inversión en otra planta para poder determinar de dar cobertura a esto, porque si hay algo que nos ha dejado en claro la demanda es que oxígeno falta. Hay muchos lugares en donde todavía no llega el oxígeno en toda la Argentina. Está muy centralizado acá en Buenos Aires. Nosotros somos la única planta productora en todo el noroeste argentino y hoy es una oportunidad también que todo lo que hemos vivido nos deje enseñanza y nos deje nuevos proyectos, nos deje nuevos desafíos. Es una satisfacción saber que hoy casi todos los hospitales de Tucumán están centralizados en oxígeno, que se hizo muchísimo en Jujuy, que se hizo muchísimo en la parte privada de Salta, pero todavía falta. Y esperamos poder seguir acompañando tanto a las provincias como a la nación en estos nuevos desafíos, que esperemos no sean tan críticos como fue el COVID, pero que estemos a la altura y podamos seguir trabajando en forma articulada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Graciela. Dijiste algo, todo fue importante. Hay una parte en particular que me quedó, que también habla de lo que fue la respuesta y lo que tiene que ver el compromiso que tuvieron todas y todos, que es que a ningún argentino y argentina le faltó una respuesta, pero también a ningún hermano latinoamericano o a ningún hermano vecino, país, lo que sea, o cualquier turista extranjero tampoco le faltó una respuesta, porque es un sistema de salud que abrazó y dio respuestas a todos y todas. Se vacunaron los argentinos, las argentinas, pero también hicimos vacunación en espejo, pudimos atender y darle una mano a los compañeros que viven muy cerca por ahí de un centro de salud o una ciudad, en ciudades espejo en nuestro país, en la frontera de Misiones, en Formosa, en Jujuy, en Salta, también en Mendoza. Y esto también es una cuestión que es valorable, porque también de la misma manera pudimos hacer donaciones a los países que necesitaban dosis, porque también era una forma de cooperación recíproca que tuvieron algunos países para con nosotros. Le voy a pasar la palabra a Esteban Corley, que es el director de operaciones del Laboratorio de MapScience Argentina, para que nos cuenten cómo sintieron y cómo vivieron poder o pensar en dar y contribuir a una respuesta a una situación tan inesperada. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer el honor de la invitación, gracias al Ministerio de Salud. Y venía pensando, es muy difícil hacer un aporte que agregue mucho a lo que venimos escuchando, porque venía pensando, no quiero agregar mucho más de lo mismo. Me parece que como empresa, para nosotros, una de las primeras cosas que me impresionó, que fue una semana antes de que empezara la cuarentena, que fuimos convocados por Salvarezza en el Ministerio de Ciencia, viendo qué podíamos hacer. Y había investigadores, había gente que trabajaba en diagnóstico, había médicos, había infectólogos y estaban unos representantes de la industria. Y nos fuimos de esa reunión pensando, bueno, ¿en qué podemos aportar? Nosotros nos pusimos a trabajar con Immunova en hacer un suero hiperinmune, que terminó siendo un medicamento que se utilizó en unos 35.000 pacientes en Argentina, para pacientes graves. Y salimos a buscar vacuna pensando, me parece que algunas cosas que aprendimos acá, ¿no? Yo decía, qué importante es saber hacer y qué importante que es lo que ahora está muy de moda decir cooperación público-privada, ¿no? Hay que hacer proyectos público-privados. Pero para mí, para los setentistas, digamos, está implícito, eso está, porque yo decía, la industria farmacéutica tiene control del ANMAT, tiene inspecciones del INAME, tiene aprobaciones de sus productos,
Nosotros en nuestro proyecto en particular, que después lo voy a contar, pero tuvimos la policía que vino a ayudarnos a mantener la seguridad de la planta, tuvimos la aduana que nos facilitó tanto el ingreso de los insumos, que como bien explicaba Jorge, a veces es difícil traer insumos de afuera, los trámites fueron súper rápidos, hasta tuvimos inspectores de aduana viviendo en nuestra fábrica. Por supuesto, el ANMAT, por supuesto, el INAME acompañando y también en charlas con COFEPRIS, con las autoridades de México, porque nuestro proyecto, por ahí para los que no recuerdan, fue un proyecto donde la sustancia activa de la vacuna se fabricaba en Argentina, pero el producto terminado se fabricaba en México y la intención era abastecer a toda América Latina hispanoparlante. Nosotros terminamos produciendo 250 millones de dosis de materia prima que se convierten en 210 millones de dosis de producto terminado. Y cosas estas, transmitir la emoción es difícil porque cuando uno hace todos estos cursos de management, que yo tengo que hacer, lamentablemente yo soy biólogo, así que todo lo demás lo tuve que aprender así por la vía difícil. Todo esto del propósito, de la misión, de los valores, en horas se alineó. Y digo, ¿y cómo pensar un esfuerzo privado tan importante? Bueno, nosotros un mes antes habíamos inaugurado una fábrica nueva en la que habíamos invertido $40 millones para hacer anticuerpos monoclonales y decidir, bueno, no vamos a hacer más anticuerpos monoclonales. Esta planta la vamos a dedicar 100% a fabricar vacuna, porque eso es lo que hay que hacer. Digamos, fue tan sencillo como eso. A mí me asombró. Los inversionistas, los accionistas, y todos dijeron, bueno, pero tenemos que hacer vacuna. ¿Qué alternativa hay? Y la alineación de la gente y la coordinación del Estado también es central. Nosotros podíamos fabricar, pero a su vez, pensaba yo, la importancia de que existiera una infraestructura, ¿no? que se escucha acá. Andreani existe, Tecme existe, la fábrica de oxígeno existe, y no solo existen, sino que sabemos hacer. A veces no nos damos cuenta de dónde estamos parados, incluso en el concierto internacional. De hecho, nosotros terminamos, sobre el final de la campaña de fabricación, nosotros tuvimos inspección de la Unión Europea y logramos una aprobación de nuestra planta para proveer a Europa. O sea, muchas gracias. Y no habíamos cambiado nada, en nuestra forma de producir. La realidad es que sencillamente lo presentamos ante el mundo de otra forma, incluso con cierta timidez. Igual les debo confesar que me parece, para contar un poco los lados así más personales, que nosotros empezamos a hablar con Astra para ver si nosotros le podíamos proveer esta fabricación, porque teníamos capacidad de fermentar grandes cantidades de cultivos celulares. Y en un momento, así como el moscardón o el picaceso, le hablábamos y finalmente nos dijeron, sí, les vamos a dar a ustedes para que abastezcan América Latina. Literalmente yo esa noche no dormí. Y digo, claro, ¿cómo puede ser? Porque tenemos tanto que hacer. Y éramos poca gente. Y ahí vuelvo a lo público y lo privado, ¿no? Nosotros éramos 100 y pico de personas, de los cuales 70% son universitarios o estudiantes universitarios avanzados. La gran mayoría de eso de universidades públicas, como yo mismo. Pero en un año nosotros pudimos pasar de esos 200 personas, hoy somos 350 personas, con el mismo criterio. O sea, ¿de dónde todo eso está? Tenemos que darnos cuenta que esa infraestructura social, de vigilancia estatal, de ayuda estatal también en este caso. Yo quiero dedicar solo un minutito a darle un enorme agradecimiento y recordar a la doctora Patricia Prea, directora de Biológico del INAME, que estuvo con una dedicación, que nos mandaron las inspecciones a toda velocidad, que analizaron nuestro producto, que viajaron a México, que consiguieron la coordinación con COFEPRIS de México. Hubiese sido imposible hacer un proyecto de esta magnitud sin todas esas, sin abrir todas esas puertas y usar esta infraestructura social, que es pública y privada. Entonces,
creo que esto también nos permitió, y creo que esta mesa demuestra también, y por eso agradezco muchísimo al Ministerio de Salud, el reconocimiento que todos tenemos roles que cumplir y no son en absoluto antagónicos. Y en casos como esta cooperación que surgió con tanta facilidad, tal vez es algo que podríamos aprovechar en alguna otra cosa, ¿no? Y no en un momento tan complicado como el que vivimos, en el que sufrimos tanto, en que había tanta ansiedad. Yo recuerdo la llamada de los periodistas. Nosotros nos atrasamos 1 mes y medio en entregar el primer lote de vacunas. Y fue una eternidad. No te puedo decir lo que era vivir cada día de eso. Estaba perfectamente justificado por los tiempos de la industria. Sin embargo, se vivió muy duramente. Yo creo que esto sirve para estar en otro estado de preparación. Y una última reflexión que me queda. La pandemia demostró varias cosas. Primero, que había desafíos científicos, y eso nosotros creo que lo interpretamos bien, pero que el desafío industrial era gigante. De hecho, toda la industria mundial, me refiero, que normalmente produce 5.000 millones de dosis para abastecer todas las vacunas que existen en el mundo, fabricó 10.000 millones de vacunas anti-COVID. O sea, triplicó sin desabastecer lo otro, tuvo que triplicar, lo cual generó obviamente dificultades que yo entiendo no se volverán a ver en futuros momentos, pero el desafío industrial fue sumamente importante. Y en eso, y con esto termino, el saber hacer local es lo que asegura que nosotros tengamos alternativas. No por una cuestión chauvinista o nacionalista necesariamente, es decir, hay momentos en que cada uno trata de cubrir sus obligaciones, digamos, sus obligaciones sociales. Y de hecho la pandemia lo mostró, porque fue muy difícil inicialmente obtener abastecimiento de vacunas de los grandes centros mundiales de producción de vacunas. Y de hecho hay países, hay regiones en el mundo que siguen aún muy atrás en comparación con América Latina, por ejemplo. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado de mantener y de asegurarnos que nuestra industria, la de la logística, la del oxígeno, la de los respiradores, la de las vacunas, la farma, ahora vamos a tener otro ejemplo de vacunas, sea sustentable para que podamos construir sobre esa a gran velocidad en momentos de crisis. Así que con esto te paso a Elvira. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Te estaba escuchando y recordaba, hay un gráfico de los miles de tableros, de los miles de lugares en donde uno podía entrar y calcular que si todos queríamos lo mismo en el mismo momento, las vacunas era como, las quiero ahora, y las dificultades que había para cuestiones pequeñas, insumos, cosas que había, que falte vidrio o que falte algún polímero o algo para hacer un tapón o para hacer algo y que eso retrasara. En un mundo en donde, quiero hacer esta aclaración, no es un país que todos somos directores técnicos, es un mundo que todos son directores técnicos, todos sabían de todos, pero la realidad es que el saber hacer y esa capacidad, esa universidad tan importante, esa ciencia argentina, que también pusiste valor y te agradezco que lo hayas mencionado, hizo posible que pudiéramos dar respuesta cuando las proyecciones se esperaba tener el número necesario de dosis para todo el mundo para fines de 2021. Era cuando tenían las proyecciones y eso se adelantó muchísimo gracias a la producción. Y en ese sentido y a los desafíos que fueron escalando, algunos que vamos a decir, que con decisión querían también poder aportar a esta respuesta, y en ese caso me gustaría conocer la opinión y la sensación que tuvo Elvira Cini del laboratorio de Richmond en estas vivencias que tuvieron que tener también desde el lado de la farma. Bueno, gracias por la invitación, buenos días. Y también es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes y con colegas que nos conocemos hace muchos años. Somos producto de la misma universidad, pero en distinta carrera de la misma facultad. No voy a ser original, lamentablemente me quedo la peor parte, ¿no? Si esperan algo nuevo, no tengo nada nuevo para decir.
Lo único que puedo decir es que si ustedes recibieron Sputnik 2, es bastante probable que lo hayamos producido nosotros. Y no fue diferente la decisión de la compañía de la que tuvimos todos. O sea, no hay nada nuevo en esto. Había una necesidad, había una desesperación y no sé, desde que fuimos a Moscú, en 4 meses tuvimos la primera unidad entregada en Argentina, alquilando una planta, adaptando la planta, validando procesos, montando un laboratorio de virología, pero eso se pudo con colaboración. Esteban acaba de mencionar a Patricia Prea. Años después nos enteramos que estaba muy enferma encima. Lo supimos después. Ella decía que tenía problemas con la voz, pero estaba muy enferma. Y todo su equipo de gente participó en eso. O sea, yo a modo de anécdota le puedo contar que nosotros recibíamos un intermediario que se fabricaba en Moscú, que acá hacíamos un proceso de producción donde mezclamos cosas, donde esterilizamos por filtración, donde después que se esteriliza eso se llena en forma séptica, se controla y se libera. Teníamos 14 días desde que el producto salía de Moscú, porque como nadie había usado ese intermediario, la única estabilidad que había era 14 días, desde que el producto se terminaba de fabricar en Moscú hasta que nosotros terminábamos de congelar con la ayuda de Andreani también, que está en esta mesa. Y ahí participó todo el mundo. El ANMAT obviamente está de más y el Ministerio mencionarlo, o sea, porque estaban al pie del cañón, pero el operador de Seiza me llamaba a mí y me decía, se adelanta el vuelo de Air France. Porque había que estar en el aeropuerto en el momento que se adelantaba el vuelo, ustedes no sé si saben, pero para importar un intermediario interviene medio país, ¿no? Entonces, intervenía aduana, intervenía el ANMAT, estaban todos los papeles en orden, empezábamos a mandar la documentación porque llegaba, había que bajarlo y había que empezar la producción y había que terminarla. Entonces, hablar de ANMAT y hablar del Ministerio y hablar de la aduana es reiterativo, pero hay que agradecer. Y a su vez hay un montón de actores que se desconocieron, o sea, nosotros trabajamos en productos farmacéuticos, trabajamos también en biotecnología, pero no sabíamos lo que era trabajar con virus. Y nosotros, como ellos, trabajamos con un adenovirus. Entonces, IBIME y Leluar nos ayudaron a instalar en ese tiempo un laboratorio de virología y transferirle los métodos a ANMAT. Todos usamos Santa Fe para hacer control de vacunas. La universidad en Santa Fe ayudó. Empleados de empresas multinacionales, donde uno cuando va a comprar filtros, esas bolsas que usamos en esta producción, que son descartables, paga por adelantado. El empleado llamaba y decía, tengo stock, te lo mando. Y no sé si es ese todavía el que voy a usar, pero tengo stock, te lo mando, y corría riesgo su trabajo porque me lo sacan de Alemania. Así que anécdotas hay millones, todos se nos pone la piel de gallina, recién tenía calor con el foco, ahora tengo frío, pero creo que lo que se hizo trascendió lo hecho, hay que reconocer lo que Esteban dice, que es la capacidad que tenemos y el conocimiento que tenemos, el compromiso que tenemos, y esperemos que no se pierda este concepto de colaboración. Y yo también tengo que hablar de lo que pasó in-house, o sea, yo tuve gente produciendo vacunas con padre con respirador que se murió durante el proceso. Y nos pasó y nos debe haber pasado a todos, ¿no? Y a pesar de eso seguía al pie del cañón. Nosotros armamos lo que yo digo un grupo comando, teníamos un grupo terrorista que se ocupaba de la vacuna, fuimos varios para ese lado, pero nosotros producimos productos para HIV, para oncología, y los pacientes tenían que seguir recibiendo. Entonces, hubo mucha gente que sumió roles que teníamos otros en esa cadena porque había que seguir. Y así no solo el que trabajó en la producción de la vacuna, sino toda la compañía trabajó contrarreloj, como todos ustedes aquí, y eso creo que hizo posible lo que tenemos hoy. Y también nos mostró determinadas cosas. La pandemia que
Bueno, el valor del conocimiento accesible, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta comprar un trabajo a nosotros, una publicación? 56 euros. Una publicación que después trae otra. Estaban libres. Hoy volvimos a pagar los 56 euros. Alguien se tendría que replantear si el conocimiento cuesta eso o es el negocio editorial, porque muchos de los expertos acá deben ser reviewer gratis de esas publicaciones. Hoy hay empresas que se pelean por una propiedad intelectual que en ese momento estaba abierta. Entonces creo que nos debemos como humanidad una reflexión. Y bueno, yo nací en un pueblo maicero donde hubo mal de los rastrojos, así que esto me recordó un poco mi infancia y muestra los cambios donde mi padre, que estaba en el sistema de Sagurú, decía tendría que haber una rata en Buenos Aires. Y el único que se ocupaba era Mastegui, yo tenía 8 años. Así que espero que de esto que estamos todos muy orgullosos, de lo que estamos muy agradecidos, aprendamos algo para todos los órdenes del país y para no solo ganar el próximo Mundial. Gracias. Bueno, Elvira, hemos hablado y me sorprendiste, la verdad. Muchas gracias, porque realmente lo que estabas diciendo recién, que tiene que ver con esto, con qué lecciones aprendidas tenemos. Voy a tratar en este momento es crucial, porque uno tiene que cerrar, ¿no? Y trata de no caer en la lágrima, pero así que me van a ayudar cada tanto, así como, ríanse. Básicamente porque tiene que ver con esto, con esta capacidad que tuvimos como país de generar una respuesta. Creo que, recién estábamos hablando cada uno de los que expuso en esa capacidad que tenemos de poder haber articulado de una manera tan perfecta y reconocernos desde el sentido de la calidad profesional, de la calidad de la respuesta, de que del otro lado había alguien que hacía su mejor esfuerzo posible para dar la mejor respuesta posible para ese momento. Porque, como decía Elvira, mencionaba recién a Patricia, pero porque las veo acá, porque está Agus, porque está Valeria, porque está el Lolo, porque está Mauricio, está Sandra, bueno, están todos los equipos, está Ale, que tuvo un momento complicado también en esto de exponerse y tener la posibilidad. Y como contaba, hay algo que Ernesto por ahí no mencionó, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, que vamos a decir, el dueño de la empresa, el papá de la empresa, de Tecme, de edad, vamos a decir, de riesgo, lo que hizo fue también, entender y movilizarse y ponerse al frente de esta situación que era extraordinaria y a su propio riesgo estar al lado de los trabajadores y trabajadoras para poder dar respuesta con el tema de respiradores. Y así cada uno de ustedes debe tener puede hacer como un minuto para pensar y acordarse de cada uno de los momentos que tuvo, de que cuando las fuerzas menguaban tenían a alguien al lado que acompañaba y le acompañaba para seguir avanzando, para poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que todos los días teníamos un compañero o alguien que a cualquier hora de trabajo, cuando decía Elvira, hablábamos con China, con Rusia, Irán, a la madrugada, porque los horarios son distintos, que viajáramos por todo el mundo y por todo el país para poder tratar de dar una mejor respuesta, que ustedes hayan viajado, que tengan compañeros que se sentaban y que discutíamos a ver cuáles eran las mejores alternativas, que nos acalorábamos y nos apasionábamos tratando de dar esa mejor respuesta, que fuimos haciendo algo que tiene que ver con lo que dijimos al principio, que haciendo lo posible hicimos lo imposible, que haciendo lo que había que hacer fuimos generando una reputación, que esa reputación generó confianza
en la Argentina, en los argentinos y en las argentinas, pero también en el mundo. Confiar que podíamos hacer full and finish de vacunas, confiar que podíamos tener un sistema logístico y ver cómo lo hacíamos, confiar que podíamos generar respuestas extraordinarias y hacerla de esa manera. Y eso lo hicimos todo por lo más importante y con lo más importante. Como dice Carla, a veces que hablamos que siempre lo más importante son las personas. Así que un gran abrazo a todos, me parece que fue una muy buena mesa y un saludo para todos y todas.